Hola, bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Hoy tendré una conversación distinta, pues estaré hablando con Joaquín García Huidobro, doctor en Filosofía de la Universidad de Navarra y doctor en Derecho de la Universidad Austral de Buenos Aires. Joaquín actualmente es académico en la Universidad de los Andes. Es además autor de 15 libros, de más de un centenar de artículos y es columnista estable del Mercurio, donde trata diversos temas de interés ciudadano, incluyendo hartos temas políticos. En esta conversación, Joaquín nos dará su impresión de lo que no ven los empresarios y lo que va a destacar es realmente importante, dada la transformación de los mercados que estamos viviendo, en donde cada día es más importante conocer realmente a nuestros clientes. Escúchala, porque nos dará una perspectiva distinta a la que estamos acostumbrados a escuchar. Joaquín, muchas gracias por estar hoy día conmigo. Hoy día vamos a hablar sobre algo que la verdad es que me interesa mucho tu opinión, que es cómo nos ve la academia a los empresarios. A ver, tu pregunta me queda grande. Yo te puedo decir cómo los veo yo a los empresarios. Yo soy un animal universitario, llevo 35 años en contacto con la universidad y alguna idea tengo, pero yo solo respondo por mí. Ni un problema, eres una voz para mí muy autorizada, tengo la mejor opinión del trabajo que tú has hecho, así que me encantaría, cuéntanos, parte por donde tú quieras. A ver, yo con los empresarios tengo una relación de amor y odio. De amor, ¿por qué? Porque los admiro. Es decir, son gente que podría tener una vida tranquila trabajando como empleado, que podría tener un buen sueldo, que podría tener su seguro completamente tranquilo, su futuro tranquilo, y arriesgan. Y claro, la respuesta típica del académico de izquierda es: estos arriesgan porque lo único que les interesa es el lucro, etc. Y yo me he dado cuenta que no, que son deportistas, que les gusta. Mira, mi abuelo eran varios hermanos y tenían, no digo fortuna, pero tenían cierta situación. Y compraron un campo cerca de Talca, hacia la cordillera, que era un yermo, era la nada misma. Y dijeron: ¿somos conscientes de que vamos a perder plata aquí? Sí, somos totalmente conscientes. ¿Somos conscientes que nos vamos a empobrecer? Por supuesto que somos conscientes. Pero eso es un terreno que nunca ha sido cultivado por el hombre. ¡Vamos a hacerlo! Y por eso yo los admiro. Todo empresario ve ahí un terreno vacío y dice: voy a transformar el mundo. Y eso es admirable. Hay un espíritu de crear, de hacer algo que no existe, de tener una visión y materializarla. Y eso se remonta al Génesis. El hombre participa del mandato, del poder creador de Dios a través del trabajo. Una cosa impresionante. Eso es lo bueno, sí, ¿cierto? ¿Qué cosas tú crees que no están viendo los empresarios, que no vemos normalmente? Voy a hablar fundamentalmente de los empresarios chilenos. Yo creo que tienen dos problemas y que están muy relacionados. El primer problema, sobre todo cuando van afuera, es la arrogancia. Te diría que no es tanto un problema de los empresarios chilenos como de los ejecutivos chilenos, que llegan a Perú, llegan a Argentina, llegan al país que sea y creen que saben todo. Porque claro, se sacaron un promedio 6 en la Católica o en la Chile o en los Andes o en la del Desarrollo. Y eso no dice nada. Y veo o aprecio poca preocupación por la pregunta fundamental, que es: ¿necesito entender al hombre? Sí, claro que necesito entender al hombre. Y los hombres somos distintos, tenemos cosas en común. Pero esa maravilla de qué es ser humano es algo que tenemos que comprender más a fondo. Y muchas veces yo le he hecho clase a alumnos de ingeniería comercial. Son individuos buenísimos, pero maximizadores. Y lo que no es útil no les interesa. Y no se dan cuenta que entender al ser humano, aunque aparentemente es inútil, es absolutamente fundamental para que en Perú o donde sea no te hagan una huelga. Pero eso tiene que ver con que al salir asumen de que va a ser igual por ejemplo, al chileno. No solo eso, sino que esta es una culpa de las universidades. Las universidades no les hemos dado la formación suficientemente amplia que necesitan después para entender el mundo. Pensemos, por ejemplo, el caso tan trillado de Hidroicén.
¿Por qué fracasó Hidroaicén? ¿Por un problema de finanzas? ¿Por un problema de ingeniería industrial? ¿Por un problema hidráulico? No. Hidroaicén fracasó porque un equipo de personas que ganaban muchos miles de dólares al mes no supieron leer la sociedad. No sabían lo que eran las comunidades, no sabían lo que era la preocupación ecológica, los movimientos ecologistas, lo que pensaba la calle, las nuevas tecnologías. Y eso porque eran unos flojos, no, si probablemente tenían promedio 7 en la universidad. Es que la universidad solo le enseñó cálculo, finanzas, contabilidad y marketing, y no le enseñó ser humano. Ya, pero tú estás, a ver si entiendo bien, porque tú estás planteando dos temas. Sí. Dijimos primero con respecto a los ejecutivos, empresarios chilenos, al salir de Chile hay una cierta arrogancia. Hay una arrogancia que es fruto de la ignorancia y de la inseguridad. Yo creo que las sé todas porque yo en la universidad fui buen alumno. Y como eso lo manejo bien, hay juego de local. ¿Y cuánto pesa, por ejemplo, el éxito que tuvo Chile durante las últimas décadas? Por supuesto que pesa mucho, pero, a ver, voy a responder en forma un poco elíptica. Cuando yo estaba chico, finales de los 60, comienzos de los 70, había dos dogmas en Chile que eran clarísimos. Primero, Chile no tiene buenos futbolistas. Podrá haber alguno por ahí, pero Chile nunca va a hacer nada en fútbol. Y segundo, Chile no tiene buenos empresarios. Hoy día nos reímos de ambas cosas. Hoy día, bueno, estamos pasando un momento más difícil, pero no nos parece imposible ir a Buenos Aires a ganar. Y de los empresarios, ¿para qué decir? Bastó que hubiera un poquito de libertad para que parecieran como callampas y fue la gran revolución que hubo en el país. Es decir, Chile tiene buenos empresarios, pero me parece que como tienen una formación poco amplia, les cuesta adaptarse afuera. En cambio, para un mexicano, por ponerte un ejemplo, es normal. Ha estado todo el tiempo en contacto con Estados Unidos, con Centroamérica, etc. Y sabe que el mundo no termina en Ciudad de México. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el empresario argentino, peruano en esta dimensión? A ver, el empresario argentino tiene un problema que es que vive en un país donde no hay institucionalidad. Entonces, casi no puedo hablar de él porque es un sobreviviente, es un hombre que hace lo que puede. Y Perú tiene una clase política muy mala. Perú tiene mucho mejores empresarios que clase política. Nosotros tenemos una buena clase política. Nos quejamos, pero yo acabo de estar ahora conversando 1 hora y media con un senador y no me cabía duda, un hombre que pensamos muy distinto, que es una persona muy culta. Y que te puede hablar de China y te habla de historia norteamericana, y él me recomendó unos libros que yo no había leído. Había muchas horas detrás de él. Por supuesto que un hombre de cierta edad, pero eso es clave. Joaquín, entonces tú dices, el entender al ser humano Sí. es un elemento clave que como empresario necesitamos incorporar, y que al no hacerlo hace que cuando salimos arrogantes. Esa es más o menos la tesis que... Claro, por supuesto, porque si tú crees que sabes todo y sabes muy poco y vas a otro país, ¿cuál es tu defensa? La arrogancia. La arrogancia, claro. Entonces hay una ceguera respecto a este punto. Por supuesto, por lo menos una miopía. Y en otros países, el que estén mejor preparados, ¿es por la realidad que les toca vivir o es porque también la formación, por ejemplo, universitaria, está más incorporado a este elemento? Yo estudié en Alemania muchos años y viví en una residencia universitaria. Y me acuerdo cuando entraba a la habitación de un estudiante de administración de empresas, ¿qué tenía en su estantería? ¿Qué libros tenía? Tenía, por supuesto, un par de libros de economía, pero tenía Cicerón, tenía Kant, tenía, por supuesto, la Biblia, tenía Lutero. Y eso, un alumno normal, absolutamente normal, para él era evidente tener esos libros encima de su escritorio o en la estantería, y por supuesto que los leía. Eso dudo que pueda pasar en nuestro querido Chile. Y es interesante, súper interesante el punto que estás planteando, porque además tenemos carreras muy largas en Chile. Entonces tú dices, pasamos, no sé, yo estudié ingeniería, por ejemplo, 6 años estudiando, pero matemática, cálculo, física, pero no recuerdo haber tenido nada en el entorno de lo que me estabas hablando tú. A ver, yo soy una voz minoritaria, yo defiendo las carreras largas, por una razón muy sencilla, porque en Chile la educación universitaria es muy buena y la educación media es muy deficiente.
Y necesitamos un primer año para enseñarles a hablar, leer y escribir. Yo pocas veces, yo tengo alumnos de 730, 740 puntos para arriba, pero es raro encontrarse con un alumno que llegue a primer año de universidad sabiendo hablar, leer y escribir, con corrección. Y eso tenemos que suplirlo en las universidades. El problema no está en que las carreras sean largas, el problema es qué se enseñan las carreras. Y a mi juicio, lo que se enseña es muy, muy restringido. Y esto no hablo de ingeniería, hablo de derecho, general, hablo de todas. Pero volvamos entonces al empresario. Sí. Estás diciendo un elemento muy, muy importante, que es el bajo entendimiento del ser humano en general. Ahora, hagámosle doble clic a eso. Pensemos en un empresario que está partiendo o que ya lleva cierto tiempo. ¿Qué recomendaciones le darías en este sentido como para ampliar esta mirada? Que no le pase lo de Hydroaixén a otra escala, evidentemente, pero ¿qué le dirías tú? Mira, hace un tiempo veía una película boliviana-española que cuenta la historia de unos cineastas españoles que van a Bolivia a hacer una película. Una película sobre Bartolomé de las Casas, los conquistadores, ambientada en el siglo XVI. Y claro, van cometiendo un error tras otro. Primero hacen un casting, ponen un aviso en la radio y se juntan 300 personas. Llevaban 50 entrevistados y dijeron, ya está listo, ya tenemos a los actores, a los extras. Y se armó una rebelión. Oiga, momento, usted nos convocó, entreviste a los 300 y después déjeme fuera si quiere, pero entrevísteme. Después de otra escena en que los españoles están persiguiendo unos indios con unos perros y unas indias, sobre todo, tienen que llegar a un río y como van a morir, tienen que ahogar a sus guaguas. Naturalmente, hacer como que las ahogan. Protesta a las indias. Nosotros no vamos a hacer eso. No, pero si no le estoy diciendo que tiene que ahogarla, lo que estoy diciendo es que haga como... ¿Cómo voy a ser yo una madre como si ahogara a mi guagua? ¿Cómo se le ocurre? Y así se van produciendo un montón de malentendidos. En este caso, respecto de españoles, que les pasa lo mismo que a nosotros, con la diferencia que han sido imperio y creen todavía que llegan a Latinoamérica a su casa. Lo primero es decir, yo necesito aprender. Y si yo voy a ir a Bolivia, de partida tengo que ver cine boliviano, tengo que entender, tengo que conversar, tengo que oír mucho. Escúcheme, cuente su experiencia. Yo acabo de terminar un curso que le estamos preparando a algunos futuros profesores que tengan vocación pública. Y mi curso, que fue un curso tutorial a un grupito mínimo de gente, pero muy destacada, fue ¿qué me habría gustado a mí que me enseñaran hace 34 años y nadie me enseñó? Excelente. Experiencias de un académico viejo. Yo creo que tienen que hacer lo mismo. Ahora, si eso usted lo hace a través del cine, a través de la literatura, de la historia hay que leer un poco. Literatura, hay que leer a Macbeth, si uno quiere saber lo que es la maldad. Y ahí hay maldad. Algunas cosas hay que leer. Tampoco vamos a hacer una lista y decir usted tiene que leer esto, tiene que leer esto otro. Eso cambia mucho. Pero la sola actitud de decir yo tengo que aprender más, tengo que oír más. ¿Tú crees que en general los empresarios no escuchan mucho? Mira, tú me estás preguntando y yo estoy acostumbrado a contestar con sinceridad. Tengo experiencias muy distintas. Pero me llama la atención, hay dos públicos que me llaman la atención. Yo no pretendo saber nada. Incluso en mis clases, algo puedo decir de eso, pero cada día me siento más ignorante. Pero a veces me pasa con empresarios mayores, cuando uno conversa, que uno dice, este tipo sabe de todo. Sabe de filosofía, sabe de política, sabe de cómo tiene que ordenarse la universidad, etc. Oye, yo llevo 35 años en contacto con la universidad y cada vez la entiendo menos. Y este señor en 5 minutos me da 18 consejos. Eso me parece sospechoso. Y lo otro que me parece curioso, que no sé cómo funciona, me encantaría meterme en la mente de un empresario. En la academia uno está muy acostumbrado a decir, ya, este es el punto. Aquí hay 3 argumentos a favor, 3 argumentos en contra, lo resolvemos, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Y tengo alguna experiencia con empresarios que los encuentro poco concretos. Curiosamente, porque son tipos prácticos. No sé contestar eso.
A lo mejor en sus negocios son muy concretos, o a lo mejor para hacer negocios hay que darse muchas vueltas y después entrar en materia y no puede entrar directamente. Uno está acostumbrado en la academia, por lo menos cierto tipo de academia, no estoy hablando aquí de un frente amplista que está en este momento en una universidad en huelga, digamos. Normalmente los académicos definimos muy rápido cuál es el punto. Y eso nos ahorra tiempo. Después puede que no estemos de acuerdo. A lo mejor el modo de hacer negocios es distinto, no lo sé, no quiero juzgar y no quiero generalizar. Pero quiero volver a esta idea. El empresario para mí es un bicho muy interesante. Piensa lo siguiente, en mi opinión, ¿cuáles son los dos grandes descubrimientos de la humanidad en el último milenio? Para mí son dos, la universidad y la empresa. Uno puede decir, había empresa en el siglo segundo. Sí, en sentido muy amplio, pero empresa como la conocemos hoy día es un invento del último milenio, y lo mismo con las universidades. Y me encantaría que tuvieran un diálogo más fluido. Somos mundos muy distintos. Y nosotros tenemos que aprender de ustedes y ustedes creo que pueden aprender de nosotros también. Súper concreto, hablando que tú eres bien práctico. Sí. Un empresario medio. ¿Qué debería ser distinto con la universidad? ¿Cómo se puede involucrar? ¿Cómo se puede nutrir de esta relación que estás mencionando? Voy a contestar no de manera directa, sino con un ejemplo, pero que creo que es muy gráfico. Yo tengo una especial simpatía por Bolivia, tengo mucho cariño por ese país. He pasado en los últimos años unos 70 días en Bolivia. No es mucho, pero comparado con el chileno medio es una cantidad enorme. Entonces, en la universidad tenemos un programa para formar académicos con vocación pública, que nos parece muy importante para elevar el nivel de la discusión. Y nos interesa tener bolivianos ahí. ¿Por qué? Porque si no, usted no se queje, si no tiene académicos que intervengan, que den razones en la esfera pública, y todo se transforma en descalificaciones, en golpes, etc. Y eso suele ser frecuente en Latinoamérica. Y fui a Santa Cruz a hablar con un grupo de empresarios, a mostrarles este proyecto y decirles, quiero pedirle una beca para que un par de alumnos bolivianos puedan estudiar 2 años con nosotros y los ayudamos a formarse en esto, y después no se preocupe, el doctorado nosotros nos ocupamos de conseguirle algún lugar, va a quedar con un muy buen currículum, eso no va a haber problema. Y la idea es que vuelvan a Bolivia, ocupen una cátedra, pero tengan un contacto fluido con los empresarios y entiendan el mundo empresarial. Y queremos pedirle una beca. Y le dije un monto grande, porque queríamos que fueran becas buenas. Y uno de los empresarios me dice, oiga, ¿y no podríamos compartir un poco gastos? Yo le contesté, por supuesto que sí. En Chile nosotros podríamos conseguir los recursos para becar a esos bolivianos. Podríamos hacerlo, podríamos compartir los gastos, podríamos pagar todo nosotros, pero ¿dónde está la autoestima de ustedes? Además, si los becamos nosotros, cuando vuelva el académico, ustedes no le van a prestar ninguna importancia. En cambio, si ustedes con dolor, con su sangre, con su esfuerzo, con horas de trabajo le han dado esa beca, la persona va a estar aterrizando en el aeropuerto y ustedes lo van a estar esperando. Queremos conversar contigo. Y juntos tenemos que leer la sociedad. Evo ha hecho muchas cosas buenas, pero ha hecho cosas... es un autócrata, no cabe duda. ¿Por qué las alternativas a Evo no han funcionado? Porque los políticos que están detrás y los empresarios que son críticos de Evo no saben leer su sociedad. Piensa, al lado de La Paz está El Alto. El Alto, una ciudad de 1 millón de habitantes, es el lugar con más libertad económica del mundo. Absoluta. Y el Estado no existe. Plena libertad económica, iniciativa... Bueno, y uno dice, ¿por quién vota esa gente? Todos esos aymara casi, en buena medida, más de la mitad votan por Evo. Pero su realidad diaria, Milton Friedman es socialista al lado de esos tipos. Y sin embargo, ¿qué ocurre? Nadie ha sabido elaborar un relato capaz de cautivar esos corazones. Y los empresarios bolivianos no se han dado cuenta que es una tarea importante. Y los políticos bolivianos creen que todo es juego de poder, etc. Y no se dan cuenta que la academia les puede prestar una ayuda. Ayúdenme a entender esta sociedad, que es una sociedad muy compleja. ¿Y ese entendimiento de la sociedad también se aplica para dentro de la empresa?
Hay una mirada hacia adentro que también, como entender realmente... Bueno, por supuesto, de partida, a cada rato yo oigo empresarios quejarse, por ejemplo, de los millennials, de la mentalidad que tienen, etc. Para allá iba, de hecho. Yo tengo la teoría de que ser millennial es una gran ventaja en la vida. A ver, ¿por qué? Y que nos superan... ¿Cuál es el problema de los millennials? El problema de los millennials puede ser, qué sé yo, la droga, el alcoholismo, la promiscuidad sexual, etcétera. Pero eso no es por ser millennial, eso es por ser estúpido. Entonces, si a una de esas personas tú le sacas todo eso y le dejas lo que tiene de millennial, yo trabajo todo el día con millennial, tiene unas ventajas enormes. Piensan en grande, al mismo tiempo no le venden el alma al trabajo y por eso pueden trabajar bien cuando quieren. A los millennials lo que hay que darle es ideales, una misión en la vida, plantearle desafíos interesantes, pero no empezar a mirarlos con esos típicos viejos, nosotros sí que lo hacíamos y nosotros éramos generosos y nosotros éramos estudiosos y nosotros... El nosotros... Ayer son dos palabras que deberían estar prohibidas. Es un tema de hablar de futuro, sí, de siempre de futuro. Y que se sientan valorados. Yo lo veo con los alumnos. Los alumnos gozan cuando tú le cuentas una anécdota del pasado, siempre que no sea un sermón. Y por supuesto que la anécdota enseña, pero no vienes tú con un dedo así como el dedo del lago a decirle yo le tengo que decir a usted cómo es el futuro y qué tiene que hacer con su vida. Esa cuestión, pero a nosotros nos parecía repelente y a ellos ¿por qué no les va a parecer repelente? Es muy desagradable eso. Tenemos que valorarle, tenemos que sacarles partido. Son gente increíble. Interesante. Joaquín, ¿qué otra ceguera crees tú que los empresarios tienen o tienden a tener? Mira, yo soy peatón y me muevo en Transantiago o en bicicleta eléctrica, salvo excepciones. Invertir mucho tiempo en Transantiago, en el metro, mirar a la gente, conversar. Porque les pasa lo mismo que a los políticos, que a veces pierden el contacto con el cable a tierra. Escuche. Converse, invierta tiempo con gente de distintas generaciones, con gente mayor. Pero, ¿cómo? Bajémoslo así, pero a recomendaciones, pero lo más práctica posible. Tal empresario, ¿qué le dirías tú? Siéntese a conversar haga ¿qué cosa? Lo primero, una cosa muy sencilla. ¿No tiene una tía vieja? Vaya a verla. Salga de sí mismo. ¿Ya? Vaya a tomarse un café, invite a una tía vieja a tomar un café. Perfecto. Y escúchela y pregúntela. Porque va a ver que sus problemas a lo mejor son más pequeños de lo que usted cree. Métale conversa a haitiano. Regale, mira, para unos proyectos que tenemos, tiempo atrás hablé con un empresario y le dije, no te vengo a pedir plata. Regálame un determinado número de horas, X, le dije, de tu semana. Regálame tiempo. Para un empresario, uno dice que no tengo tiempo, es que de eso se trata. Tampoco los académicos que tratamos de hacer las cosas bien tenemos tiempo. Pero tenemos que dar no de lo que sobra, de lo que falta. Interesante. Y cuando somos capaces de dar tiempo a una iniciativa interesante, se nos multiplica la creatividad, la humanidad. Vamos a entender mejor la sociedad porque estamos dando. La cultura del don es muy atractivo y eso es muy entretenido en la vida. Si estar todo el día preocupado de los propios problemas. Mira, mi teoría es que uno tiene dos posibilidades en la vida. O tiene problemas propios o tiene problemas ajenos. Problemas va a tener siempre, pero te aseguro que es mucho más entretenido tener problemas ajenos que tener problemas propios. Excelente. Esa sería mi sugerencia, pero buenísimo. Que hagan lo que quieran. Buenísimo. Joaquín, te pasaste, muy entretenido conversar contigo. Espero que sigamos conversando de otros temas, porque tú tienes temas, pero el arcoíris en temas, ¿no? Y aquí lo fundamental es que los empresarios no se nos desanimen y que sepan que hay muchos
académicos o personas de la calle, que los miramos con simpatía, que no tengan complejo de ser empresarios. Y que conversen harto, que aprovechen todas las oportunidades para Exacto. Conversar, para escuchar a terceros de realidades completamente distintas. Yo me imagino tú desde que sales de tu casa, debes estar hablando en el metro, te encuentras con alguien en la calle, hablas con todo el mundo para ir entendiendo lo que está pasando realmente en la sociedad, ¿no? Es la forma de aprender un poco. Y de eso se trata. Así que muchas gracias, Joaquín, por esta conversación y espero tenerte de nuevo en este programa. Encantadísimo.